Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo, desde donde nos estén visitando, un cordial saludo. Bienvenidos a todos aquellos que están pasando por primera vez aquí en mi canal, su canal. Un saludo para todos ustedes muy cordialmente. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video, para que tengan más ideas, más opciones para decorar. Y dejar aquí abajo en la cajita de información sus comentarios, que son muy importantes y valiosos para mí. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les traigo dos opciones para decorar. Con material que tenemos, pienso yo, al alcance de la mano, que tenemos en nuestros hogares. Por lo general tenemos canastitas más o menos como de este tipo. Tenemos canastitas para guardar cosas. El día de hoy la vamos a utilizar, más bien a reutilizar, para hacer un arreglo con nochebuenas rojas. Queda muy bonito, queda muy lucidor. Este arreglo pienso yo que lo pueden colocar, por ejemplo, aquí en la barra de la cocina. Lo pueden poner también en el baño. Es un arreglo un tanto rústico por el material, para todos aquellos que les gusta decorar rústico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a elaborarlo y espero les guste. Esta canastita, pues como les decía, la utilizo yo para guardar cosas en el closet. Y ahora la voy a utilizar, le voy a colocar estos foam que ya he utilizado anteriormente. El que guste le puede poner silicón. Como les comento, yo en esta ocasión no le voy a poner porque reutilizo los materiales. Entonces simplemente lo voy a colocar así. Como el arreglo no lleva mucha altura, entonces no tiene tanto peso. Y esta canastita es relativamente pesada, entonces no le voy a estar colocando ahorita por el momento silicón. Así que tengo estas varitas de pino que vamos a colocar alrededor. Miren, así más o menos va quedando. Le podemos también aprovechar estas varitas de pino para ocupar aquí los espacios. Más o menos así. Podemos dejar algunas para al final ver si hay algún espacio, cubrirlos con las varitas de pino. Tengo estas pics navideños. Lo que hice fue doblarle aquí el alambre nada más para poderlo encajar en el foam. Básicamente son nochebuenas con una varita de piña, unas berries, sus hojitas verdes, sus varitas de pino. Y estas las voy a colocar en cada esquina. Aquí van a quedar unos pequeños espacios sin rellenar. Ahí es donde vamos a estar colocando las ramitas de pino. Podemos aquí reacomodar las que pusimos al inicio.
le vamos a agregar estas ramitas en tono dorado. Así es como va quedando nuestro arreglo. Tengo estas piñas también. Igual, si ustedes quieren colocarle un alambre para que las puedan encajar en el foam, yo solamente las voy a sostener con las mismas follaje de aquí que tenemos. Tengo estas manzanitas también que tienen su alambre para poderlas encajar. Si no, también se sostiene con el mismo follaje que está aquí, no están pesadas. También, si no tienen estas manzanitas, lo que pueden hacer es ponerle otra piña aquí o ponerle unas esferas más o menos de este tamaño para que no quede muy saturado, ya sea en tono rojo o en tono dorado. Y así es como quedaría nuestro arreglo. Podemos reacomodar las varitas estas de pino para cubrir aquí un poco los espacios y, como les decía, rellenar con las varitas que tengamos de pino. Estas tan pequeñas se pueden sostener con las mismas ramas, con las mismas ramitas que tengo de pino, pero hay otras que pueden ser más largas, se encajan fácilmente. Y así es como quedaría nuestra primera opción de arreglo. Para la segunda manualidad también voy a estar reutilizando esta otra canastita. A este sí le voy a poner solamente unas pequeñas gotitas de silicón para que no se mueva el material, porque si no tendría juego aquí el foam, se movería. Entonces en este, como es pequeño, aquí sí le voy a poner solamente unas gotitas para sostenerlo. Muy bien, vamos a estar reutilizando estas ramitas que ya tenía de otros proyectos. No voy a pegar, en este arreglo no voy a pegar con silicón los materiales porque los vuelvo a reutilizar. Si ustedes gustan, pueden fijar los materiales con silicón. Voy a rellenar aquí alrededor un poco con las varitas de pino. Así es como queda alrededor las varitas de pino. Le vamos a colocar estas ramitas de berry en las 4 esquinas.
En esos espacios colocaremos más ramitas de pino para cubrir. Tengo este tipo de hoja que también estaremos colocando para decorar. Estas las puedo, como son livianas, estas las puedo entremeter entre las ramas. Ahí se pueden sostener con el mismo follaje para no ponerle silicón. También colocaremos estas dos piñas. Tengo esta decoración artificial. A muchos les gusta decorar con este tipo de decoración. Estas las podemos estar colocando de esta manera, aquí para adornar el arreglo. Yo en lo personal lo voy a dejar de esta manera, me gustó cómo se ve. Se ve sencillo, se ve elegante y va acorde más o menos con el tipo de decoración que yo implemento aquí en mi casa. De cualquier manera, les voy a dejar también esta otra opción para aquellos que les guste decorar con este tipo de decoración. Aquí en mi localidad no se utiliza mucho este tipo de decoración, pero aquí estamos presentándoles esta otra opción. Les voy a hacer una toma más de cerca para que vean más los detalles de las dos manualidades que les presenté el día de hoy. Espero que les haya gustado y cuéntenme en sus comentarios aquí qué les pareció y si se van a animar a realizarlos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Estamos en contacto. Estaré subiéndoles más opciones, más ideas para decorar. Que tengan un excelente y bendecido día. Gracias.